El salón del tribunal estaba repleto. Cada banco, cada rincón, incluso los pasillos estaban ocupados por curiosos que, aunque no conocían del todo el caso, sabían que sería memorable. En el centro, de pie y con el sombrero en la mano, un anciano de rostro curtido por el sol observaba el estrado con la serenidad de quien ha vivido demasiado para temer al juicio de los hombres. Ese hombre era don Manuel, un humilde granjero de 72 años, nacido y criado en el pequeño pueblo de San Lucas, donde cada palmo de tierra tiene una historia y cada semilla sembrada, un suspiro de sus antepasados. Su vida giraba en torno al campo, la familia y la fe. Nunca había pisado una ciudad grande, mucho menos un tribunal. ¿Y qué hacía allí? Defendía lo único que tenía, su tierra, aquella que había heredado de su padre y su abuelo, y que ahora una poderosa empresa intentaba arrebatarle con ayuda de un abogado despiadado. Un hombre elegante, altivo, de verbo afilado y sonrisa venenosa. Eduardo Montalbán, el abogado de los poderosos. Su fama era conocida por arrasar con cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero lo que ni Eduardo ni nadie esperaba era que aquel viejo campesino guardaba algo más fuerte que cualquier título universitario: la dignidad y la verdad. Quédate hasta el final para ver cómo este humilde granjero transformó una humillación pública en una lección inolvidable. Esta historia te hará reflexionar y tal vez cambiar tu forma de ver el mundo. Suscríbete al canal si valoras las historias donde el corazón vence al poder. San Lucas era un pueblo pequeño, rodeado de colinas verdes, caminos de tierra y campos de maíz que parecían tocar el cielo. Allí, el tiempo corría lento y las tardes olían a leña y café recién colado. En una de las fincas más antiguas del lugar vivía don Manuel Herrera, un hombre de manos fuertes, espalda encorvada por los años y mirada firme, de esas que no necesitan levantar la voz para ser respetadas. Aquella mañana, mientras el sol apenas asomaba detrás de las montañas, don Manuel estaba sentado en su porche, con su Biblia abierta y su taza de café humeante. Fue entonces cuando llegó Clara, su nieta, una joven de 26 años, recién graduada en Derecho, con el corazón encendido por la justicia y los recuerdos del abuelo que la crió. «Abuelo, llegó otra carta», dijo, entregándole el sobre con las cejas fruncidas. Don Manuel la observó con calma, sin cambiar el tono sereno de su rostro. Abrió el sobre con manos temblorosas y leyó en silencio. Su expresión se endureció poco a poco. «Nos están citando para audiencia preliminar», explicó Clara. «La empresa insiste en que estas tierras deben ser expropiadas para un proyecto de interés nacional». Él no dijo nada por un momento. Miró sus campos, sus árboles frutales, la casa que construyó con sus propias manos. «Mi padre sembró ese naranjal con sus hijos a cuestas y ahora quieren convertirlo en una zona industrial», murmuró con tristeza. Días después, llegaron al juzgado del distrito. Clara vestía con formalidad, su carpeta llena de documentos, pero el nerviosismo se notaba en su respiración. Don Manuel, en cambio, usaba su camisa de lino, su sombrero de ala ancha y su bastón de madera tallado a mano. El tribunal era un edificio gris, frío, con largas filas y funcionarios indiferentes. Allí esperaban su turno cuando vieron entrar a Eduardo Montalbán, el abogado de la empresa. Su sola presencia imponía: traje a medida, maletín de cuero, sonrisa segura. Al pasar junto a ellos apenas miró a Clara y soltó: «¿Esta es su representación legal? Interesante, muy tradicional». Clara apretó los dientes pero no respondió. Don Manuel solo lo miró con una mezcla de lástima y firmeza. Durante la audiencia preliminar, Eduardo desplegó su lenguaje técnico, sus argumentos enrevesados y su tono condescendiente. Argumentó que las tierras eran improductivas y que la empresa traería desarrollo y empleo a la región. Incluso mostró fotografías manipuladas para hacer parecer que la finca estaba abandonada. Clara pidió la palabra. El juez, un hombre de mediana edad con rostro impasible, se la concedió. Ella explicó que la finca no solo era productiva, sino también parte del patrimonio histórico del pueblo. Citó documentos, mostró fotos actuales, testimonios de vecinos. Eduardo interrumpía con objeciones continuas. Clara, aunque nerviosa, se mantenía firme. Don Manuel, sentado al fondo,
La miraba con orgullo silencioso. «El señor Herrera tiene derecho a la defensa», dijo Clara con voz temblorosa pero decidida. «Y no permitiremos que se pisotee su historia ni su dignidad». Al salir de la sala, el juez anunció que la audiencia principal se celebraría en 2 semanas. La tensión en el aire era palpable. Afuera, Clara exhaló profundamente. «¿Lo hice bien, abuelo?». Don Manuel le acarició el hombro. «Hija, hablaste con el corazón, y eso vale más que todos esos papeles que ese hombre carga». Mientras se alejaban por el pasillo, Eduardo Montalbán los observaba desde una esquina, con una ceja levantada y una sonrisa casi imperceptible. No era la primera vez que enfrentaba a gente del campo, y nunca hasta ahora había perdido una sola batalla. Pero lo que Eduardo aún no sabía era que esta historia no se parecía a ninguna otra que hubiera enfrentado antes. El nombre de Eduardo Montalbán no era nuevo en los pasillos de los tribunales. Su reputación lo precedía, brillante, implacable, sin una sola derrota en su historial. Algunos lo admiraban por su eficacia, otros lo temían por su frialdad, pero todos sabían una cosa: enfrentarlo en un juzgado era como intentar detener una tormenta con un paraguas roto. Después de la audiencia preliminar, Clara comenzó a investigar más sobre él. Descubrió que Montalbán había trabajado para corporaciones internacionales, logrando desalojos masivos en zonas rurales bajo el mismo argumento: desarrollo económico. Siempre encontraba un vacío legal, una cláusula olvidada o un tecnicismo para inclinar la balanza. Mientras tanto, en San Lucas, la noticia del juicio corría de boca en boca. Los vecinos se acercaban a don Manuel en la plaza, en la iglesia, en el mercado. Algunos ofrecían apoyo. Otros, resignados, le aconsejaban que aceptara una indemnización. «Ese abogado es como una serpiente», le dijo don Rogelio, el panadero. «Todo lo que toca lo convierte en piedra». Pero don Manuel no se dejaba llevar por el miedo. Sabía que perder la tierra no solo significaba dejar de sembrar, era perder la memoria, la herencia, el alma de su familia. Una tarde, mientras Clara ordenaba documentos en la mesa del comedor, don Manuel se le acercó. «¿Cómo te sientes con todo esto, hija?». «Siento que lucho contra un gigante», respondió ella, «y que mi espada es de madera». Don Manuel sonrió y le señaló el crucifijo colgado en la pared. «No estás sola, él pelea contigo». 2 días después, Eduardo Montalbán visitó San Lucas. No por cortesía, sino por estrategia. Sabía que entender el terreno le daría ventaja. Llegó en un automóvil negro, con gafas oscuras y un asistente tomando notas detrás de él. Caminó por los linderos de la finca como quien inspecciona mercancía. Se detuvo frente al portón de don Manuel, donde Clara lo esperaba con gesto serio. «Vaya, vaya», dijo Montalbán quitándose las gafas. «Así que esta es la joya rural que defienden con tanta pasión». «¿Qué hace aquí?», preguntó Clara sin ocultar su incomodidad. «Solo observando. Me gusta saber contra qué estoy luchando. Aunque en este caso no parece que haya mucho que temer», respondió lanzando una mirada burlona a la casa humilde detrás de ella. Don Manuel salió al porche sin apuro, miró a Montalbán de arriba abajo y le ofreció una silla. «¿Gusta sentarse? El sol de aquí tuesta a los que no están acostumbrados». Montalbán rechazó el gesto con una sonrisa seca. «Gracias, señor Herrera, pero no me quedaré mucho. Solo vine a ver con mis propios ojos lo que pronto dejará de ser suyo». Clara dio un paso adelante, pero su abuelo la contuvo con una mano suave. «¿Y sabe usted qué se siente al tener raíces?», preguntó don Manuel con voz tranquila. «Porque yo no defiendo tierra, defiendo memoria». Montalbán guardó silencio por un segundo. Luego giró sobre sus talones. «Nos vemos en el tribunal, espero que estén preparados». Mientras el coche se alejaba por el camino polvoriento, Clara suspiró, pero don Manuel permanecía sereno. «Ese hombre tiene muchas leyes en la cabeza», dijo, «pero le falta lo más importante: respeto por lo sagrado». Esa noche, Clara escribió una nota en su libreta. «No podemos ganar con fuerza, pero tal vez podamos ganar con verdad». Y así, sin saberlo aún, comenzaban a trazar los primeros contornos de una defensa que no se construiría solo con códigos, sino con valores. Los días siguientes a la visita de Montalbán fueron silenciosos pero densos. En la finca de don Manuel, el aire olía a tierra removida, y no solo por el trabajo diario, sino
por lo que estaba por despertarse en la memoria de los Herrera. Clara, cada vez más decidida, había comenzado a revisar los viejos documentos guardados en un baúl de madera que yacía bajo la cama de su abuelo. Allí encontró escrituras amarillentas, títulos de propiedad firmados a mano, mapas trazados con tinta corrida, algunos con fecha de 1921, otros aún más antiguos. «Abuelo, ¿por qué nunca modernizaron estos papeles?». Don Manuel miró los documentos con una nostalgia serena. «Porque nunca pensamos que haría falta. Esta tierra siempre fue nuestra. Nadie nos la discutía. Era como discutir el cielo o el agua del pozo». Mientras Clara organizaba los archivos en carpetas nuevas, don Manuel sacó un cuaderno gastado, cubierto por una tela bordada con iniciales. Lo abrió con cuidado y le mostró una página marcada con un pétalo seco. «Este diario era de mi padre. Aquí dejó escrito cómo compró este terreno con los ahorros de toda su vida y con el sudor de su frente». Clara leyó en voz alta. «Hoy, 4 de octubre de 1949, sembramos los primeros limoneros. Manuel, con solo 5 años, llevó las semillas en su camisa. Esta tierra es nuestra promesa, que nunca se venda, que nunca se rinda». Las palabras calaron hondo. Eran más que recuerdos, eran raíces. Inspirada por el hallazgo, Clara buscó en el archivo municipal, donde encontró planos y registros que confirmaban la propiedad de los Herrera durante generaciones. Sin embargo, descubrió algo más. Un expediente con movimientos recientes en el catastro de la finca, impulsados por la empresa que representaba Montalbán. Intentan hacer pasar las tierras como área de utilidad pública, pero los trámites son dudosos, comentó Clara al regresar. Están manipulando la documentación. Don Manuel asintió, pero no con sorpresa. El que quiere robar no necesita puertas abiertas, solo sombras. Una noche, Clara no pudo dormir. Salió al patio y encontró a su abuelo sentado bajo la higuera, con la mirada perdida en las estrellas. «¿Tú crees que vale la pena luchar hasta el final?». Don Manuel tardó en responder. Luego, sin apartar la vista del cielo, dijo: «Cuando era niño, mi padre me dijo que esta tierra era más que suelo. Me dijo, aquí está enterrada tu historia. Cada gota de sudor que pongas quedará viva. ¿Tú crees que yo podría abandonarla sin dar pelea?». Clara, en silencio, se sentó a su lado. Las estrellas parecían escuchar. Días después, una pequeña victoria llegó. Un grupo de campesinos se acercó a la casa de don Manuel. Traían fotografías, documentos, relatos. Todos querían aportar algo. Algunos ofrecieron testificar que la finca siempre fue productiva, otros mostraron registros de cosechas compartidas con los Herrera desde hace décadas. «No es solo tu tierra, Manuel», dijo doña Carmela, la vecina más anciana del pueblo. «Es nuestra historia también». Fue entonces cuando Clara entendió que lo que estaban defendiendo no era solo un terreno, sino una identidad, y esa comprensión encendió algo dentro de ella. Ya no era solo una abogada recién graduada enfrentando a un coloso. Era la voz de generaciones enteras reclamando justicia. «Vamos a reunir cada testimonio, cada papel, cada memoria», afirmó Clara. «No importa si el tribunal no valora los sentimientos, les daremos razones legales para temblar». Don Manuel la miró con una mezcla de orgullo y gratitud. «Ahora sí, hija, ahora sí pareces una herrera». San Lucas, que normalmente despertaba con el canto de los gallos y el aroma del pan de leña, comenzó a murmurar algo distinto. En las esquinas, en la fila del mercado, en las bancas de la iglesia, todos hablaban del juicio que se avecinaba. Pero más que curiosidad, había un sentimiento de pertenencia, de defensa, como si cada surco de tierra tocado por las botas de don Manuel fuera también suyo. Clara lo notó al visitar la plaza. Un grupo de jóvenes la abordó con preguntas. ¿Cómo podían ayudar? ¿Podían firmar algo? ¿Servía contar lo que sabían de la finca? ¿Todo esto por nosotros?, preguntó, aún sorprendida. «No solo por ustedes, licenciada», respondió un muchacho llamado Ernesto. «Si ellos ganan, vendrán por lo nuestro después». Fue entonces cuando Clara tuvo una idea, una junta comunitaria. Convocar a los vecinos a testificar, recoger evidencias, crear un archivo colectivo. No podían enfrentar solos a la empresa, pero el pueblo unido tenía una voz poderosa. Con ayuda de algunos voluntarios, instalaron una carpa improvisada junto a la iglesia. Pusieron una mesa, papeles, un grabador de voz.
Gente de todas las edades comenzó a llegar. Algunos traían documentos de décadas atrás, otros compartían fotos de cosechas, bautizos y ferias celebradas en los campos de don Manuel. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de doña Ramira, una mujer de 82 años que se presentó con una carta escrita por su difunto esposo, donde agradecía a don Manuel por haberle dado empleo cuando no tenían qué comer. Este hombre no solo siembra maíz, siembra dignidad, dijo con voz quebrada, y eso no se puede expropiar. Mientras tanto, en la ciudad, Eduardo Montalbán no ignoraba el movimiento del pueblo. Su asistente le informó que la comunidad estaba organizando resistencia. ¿Resistencia?, repitió con desdén. ¿Desde cuándo la emoción gana juicios? Molesto por el giro inesperado, Montalbán presentó una nueva demanda contra don Manuel, esta vez por supuesta calumnia. Alegaba que las declaraciones públicas estaban dañando la imagen de la empresa. La noticia llegó a Clara como un balde de agua helada. Era un ataque directo, una estrategia para intimidarlos. Buscan desestabilizarnos, dijo, mordiéndose el labio. Quieren que perdamos la calma y cometamos errores. Don Manuel, al enterarse, simplemente se encogió de hombros. Si me quieren callar, es porque saben que digo la verdad. A pesar del golpe, Clara no se detuvo. Decidió organizar una asamblea abierta en el salón parroquial. Allí presentó todos los avances. Agradeció a los vecinos por su apoyo y sobre todo renovó el compromiso de seguir luchando con legalidad y fe. No somos delincuentes por defender lo que es nuestro, dijo con firmeza, y no vamos a permitir que nos silencien con papeles llenos de mentiras. El aplauso fue espontáneo. Incluso el padre Joaquín, párroco del pueblo, pidió la palabra. Recuerden lo que dice Proverbios 31:9. Citó con voz firme. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del pobre y del necesitado. Esa será nuestra oración. Aquella noche, ya en casa, Clara se sintió más agotada que nunca. Revisaba documentos bajo la tenue luz del quinqué cuando don Manuel le sirvió un té caliente. ¿Sabes, hija? Cuando eras niña y jugabas entre las gallinas, jamás imaginé que un día te vería así, con esa fuerza. Clara sonrió débilmente. No es fuerza, abuelo, es miedo, pero con dirección. Don Manuel le tomó la mano con ternura. Entonces que el miedo te lleve derecho hacia adelante. Y mientras las estrellas cubrían el cielo sobre San Lucas, algo era evidente. El pueblo ya no estaba dormido. Las lluvias de abril habían humedecido los caminos de tierra y perfumado el aire con el aliento de las flores silvestres. Don Manuel, como cada mañana, salió a revisar los surcos del campo. Caminaba despacio, con el bastón hundiéndose levemente en el barro, cuando algo lo hizo detenerse junto al viejo granero. Era una losa de piedra, casi oculta por la maleza. No la veía desde niño. Se agachó con esfuerzo y la tocó con la palma abierta. Algo en su interior se agitó, como si la tierra le hablara en susurros. Esa misma tarde, con ayuda de Clara y un par de vecinos, cavaron en ese lugar. No muy profundo, hallaron un cofre de madera carcomida, envuelto en tela de yute. Dentro había papeles antiguos, un diario con el nombre de su abuelo, fotografías en sepia, recibos de compra y un documento clave, una escritura de propiedad firmada y sellada por el notario del distrito en 1917. «Abuelo, esto es oro», murmuró Clara temblando. «Es verdad», respondió él con los ojos brillosos, y estaba enterrada, esperando el momento de hablar. Entre los papeles también había una carta dirigida a quien tenga que pelear esta tierra cuando ya no estemos. En ella, el bisabuelo de Clara describía cómo había sido engañado en su juventud por otro empresario y cómo había decidido blindar legalmente la finca para evitar futuros despojos. Fue como un mensaje en una botella, del pasado al presente. Clara llevó los documentos a su mesa de trabajo, los digitalizó y los agregó al expediente. También contactó a una historiadora de la región, quien confirmó la autenticidad de los sellos y la importancia del material como testimonio patrimonial. «Con esto no solo defendemos una finca, Clara», le dijo, «defendemos parte de la historia agrícola de todo el valle». Ese mismo día recibió una llamada inesperada. Era el padre Joaquín. «Licenciada, estuve revisando los archivos parroquiales y creo que tengo algo que le puede interesar».
dijo con tono intrigado. Clara acudió a la iglesia. En la sacristía, el padre le mostró un libro de bautismos y comuniones, donde figuraban generaciones de los Herrera siendo parte activa de la comunidad. Pero lo más valioso era un testimonio escrito en 1955 por un sacerdote de entonces, que describía cómo la finca había servido como refugio para familias desplazadas por una gran sequía. Incluso había fotos de las tiendas de campaña instaladas entre los limoneros. Esto demuestra que la tierra ha tenido una función social por décadas, explicó el padre, y eso, legalmente, es muy difícil de ignorar. Clara salió de la iglesia con el corazón latiendo rápido, pero su euforia se apagó en seco cuando recibió un mensaje en su celular. Testigo clave se retracta. Dice que no quiere meterse en problemas con la empresa. Los están presionando, dijo en voz baja, mostrando el mensaje a su abuelo. Están asustando a quienes nos apoyan. Don Manuel apretó los labios y se quedó mirando el horizonte. Cuando uno empieza a ganar es cuando más fuerte le gritan para que se rinda. Esa noche, bajo la luz cálida de la cocina, Clara organizó todos los nuevos documentos. Don Manuel la observaba en silencio, con una mezcla de admiración y temor. «Estás haciendo lo que yo no supe hacer a tu edad», dijo. «No me guardes rencor si las cosas no salen bien». «No hay fracaso cuando se pelea por lo justo, abuelo», respondió ella. «Solo valentía». Y mientras el reloj marcaba la medianoche, el expediente que tenían ahora ya no era solo una defensa. Era un archivo vivo de dignidad, historia y verdad. Una verdad que por fin había sido desenterrada. La presión comenzaba a hacerse sentir como una tormenta a punto de estallar. Los rostros en San Lucas estaban más serios y algunos vecinos ya no saludaban con la misma soltura. Clara lo notó. El miedo había empezado a sembrarse, silencioso y eficaz. Una mañana, tocaron a la puerta de la finca. Un hombre trajeado, con un portapapeles y una sonrisa falsa, pidió hablar con don Manuel. «Vengo en nombre del consorcio», dijo. «Traigo una oferta seria, muy generosa». Clara interceptó la conversación antes de que su abuelo pudiera responder. «¿Una compra? Una indemnización por salida voluntaria. A cambio, se detiene el proceso judicial. No más audiencias. No más molestias». Don Manuel miró a Clara. Luego, sin prisa, tomó el documento y lo leyó en silencio. Al final, levantó la vista. «Yo sembré cada árbol con estas manos. ¿Usted cree que eso tiene precio?» El enviado de la empresa sonrió con lástima. «La tierra es tierra, señor. Lo importante es avanzar. Avanzar no es destruir», dijo don Manuel, y le devolvió el papel sin firmar. El hombre se fue sin insistir. Clara cerró la puerta con rabia. «Intentan comprarnos porque saben que no pueden ganarnos», pero la calma de su abuelo comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, don Manuel no cenó. Se quedó largo rato en el porche, mirando la finca en silencio. Clara lo observaba desde la ventana. El juicio se acercaba y las heridas invisibles comenzaban a sangrar. Al día siguiente, al ir al pueblo, Clara notó que una de las familias que había ofrecido testificar ya no quería hablar. Otra le dijo que prefería no meterse más. La comunidad estaba siendo presionada, casa por casa, susurrada por el miedo. Incluso el padre Joaquín le confesó en privado: «Me han advertido que mi nombre aparecerá en los medios si sigo apoyándolos. Dicen que tengo que pensar en la imagen de la parroquia». Clara cerró los ojos un instante. Sabía que esto iba a pasar, pero no que dolería tanto. Aquella noche, su habitación se convirtió en un campo de batalla emocional. Páginas, papeles, carpetas, todo parecía pesarte sobre los hombros. Finalmente, cerró el expediente y bajó a la cocina. Don Manuel estaba allí, sentado a oscuras, con una vela encendida. «Estoy perdiendo gente», dijo Clara sin rodeos. «Y tengo miedo de perderme también». Don Manuel la miró con una expresión que no había mostrado antes. Agotamiento, no físico, del alma. «Hija, yo te agradezco lo que estás haciendo, pero si en algún momento esto se vuelve demasiado, si decides parar, no te voy a reprochar nada». Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Y dejar que esa gente convierta esto en un estacionamiento? ¿Dejar que tu historia se borre? Yo ya viví mi parte. A veces uno debe saber cuándo detenerse. Las palabras, aunque dichas con ternura, dolieron más que un golpe. «No, abuelo, no es solo por ti, es por todo lo que esto significa». Pero la verdad era que, por dentro,
Clara también comenzaba a fracturarse. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada de la universidad donde se había graduado. Le ofrecían una beca para un posgrado en el extranjero, una oportunidad soñada, una escapatoria. Miró el correo electrónico durante minutos enteros, en silencio. Luego, lo cerró. No respondió. Esa misma tarde, don Manuel se acercó a ella con un gesto solemne. «Tengo algo que quiero que leas», dijo entregándole una hoja escrita a mano. Lo escribí anoche, por si acaso. Era una carta, un testamento. No de bienes, sino de palabras. Un legado. Si algún día esta finca ya no está, quiero que sepas que mi mayor cosecha fuiste tú. No por ser abogada, sino por no rendirte nunca. Clara no dijo nada. Solo lo abrazó con fuerza. El corazón hecho trizas, pero más firme que nunca. El amanecer en San Lucas trajo consigo un silencio diferente. No era el de la rutina, era el de la decisión. Clara se despertó antes que el gallo cantara, se lavó el rostro con agua fría y frente al espejo se obligó a repetir en voz alta: «Hoy no hay espacio para el miedo». Bajó las escaleras y encontró a don Manuel ya despierto, como siempre, sirviendo café con manos temblorosas pero firmes. «Vamos a terminar lo que empezamos, ¿verdad?», preguntó él sin mirarla. «Más que nunca», respondió Clara. Ese día, Clara tomó su computadora portátil, los documentos resguardados en sobres manila y se encerró en la vieja biblioteca del pueblo. Entre polvo y estantes de madera, volvió a revisar cada cláusula del expediente que la empresa había presentado. Tenía que haber un error, una contradicción, una grieta, y la encontró. Una pequeña pero crucial incongruencia en la delimitación del terreno presentada por la empresa. Las coordenadas no coincidían con los planos históricos. Era una diferencia de apenas unos metros, pero legalmente era suficiente para cuestionar la validez de todo el proceso de expropiación. «Aquí estás», susurró con una mezcla de rabia y alivio, «justo donde menos te buscaban». No era suficiente para ganar, pero sí para poner al juez a pensar. Clara sabía que tenía que construir un argumento más robusto. Fue entonces cuando recordó la visita de la historiadora. La contactó de inmediato y le pidió un informe detallado sobre el valor cultural de la finca. «¿Lo necesitas para el juicio?», preguntó la mujer. «Lo necesito para defender algo más grande que una propiedad. Necesito probar que si destruyen esa tierra, están borrando parte de la identidad de este pueblo». Esa noche, en la finca, Clara compartió sus hallazgos con don Manuel. Él la escuchó con atención, sentado en su silla de mimbre, el bastón apoyado en la rodilla. «Tu plan es arriesgado. Si expones eso en audiencia abierta, él te va a atacar con todo». «Lo sé», respondió ella. «Pero si no lo hago, todo esto será en vano». El abuelo asintió lentamente. «Entonces prepárate como si fueras a la guerra, porque no solo vas a pelear leyes, vas a enfrentar soberbia, dinero y poder». Durante los días siguientes, Clara estructuró su defensa con precisión quirúrgica. Dividió su intervención en 3 partes. Primero, demostrar la ilegalidad del proceso, luego exponer el valor histórico y social de la finca, y finalmente, confrontar al juez con una pregunta simple pero poderosa: ¿cuál es el precio de la memoria? Mientras tanto, vecinos que habían desaparecido comenzaron a volver, uno a uno, de forma discreta. Traían nuevas pruebas, palabras de aliento o simplemente una bolsa con frutas. Nadie decía mucho, pero todos sabían que el juicio se acercaba y que algo se estaba preparando. El día antes de la audiencia, don Manuel pidió organizar algo especial, una vigilia en el campo. Bajo las estrellas, rodeados de los árboles que tantos años habían alimentado al pueblo, decenas de personas se reunieron con velas encendidas. El padre Joaquín, desafiante y sereno, dirigió una breve oración. «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:10. Clara, con la voz entrecortada, también habló. «Mañana estaremos frente a un juez, pero esta noche estamos frente a nuestra historia, y ella sabe quién tiene razón». Cuando la vigilia terminó, Clara caminó sola por la finca, tocó el tronco de un limonero viejo y respiró hondo. «Mañana es contigo, abuelo. Es contigo, abuela. Es con todos». Y así, con el plan definido y el corazón encendido, el pueblo de San Lucas
se preparaba para el día que lo cambiaría todo. El tribunal estaba más lleno de lo habitual. Desde temprano, personas de San Lucas se habían desplazado en autos, camionetas, incluso a pie, para acompañar a don Manuel y a Clara. Algunos portaban carteles escritos a mano: «La tierra no se compra. Sin justicia no hay futuro. San Lucas tiene memoria». Clara llegó con su abuelo una hora antes de la audiencia. Vestía un traje sobrio, sin adornos, pero su porte irradiaba algo más fuerte que elegancia: determinación. Don Manuel, con su camisa blanca bien planchada y el bastón de siempre, caminaba despacio, pero sin titubear. Al ingresar al edificio, sintieron las miradas. Funcionarios, curiosos, empleados de la empresa, todos los observaban. Pero Clara no desvió la vista ni una sola vez. En la sala principal, Eduardo Montalbán ya los esperaba. Estaba de pie junto a su asistente, hojeando unos documentos con aire de suficiencia. Al verlos entrar, no dijo nada. Solo alzó una ceja y esbozó una sonrisa irónica. «¡Qué puntualidad campesina!», susurró con veneno apenas audible. Clara lo escuchó, pero no respondió. Solo apretó los labios y se concentró en los papeles en su portafolio. Sabía que cada provocación era parte de su estrategia: desestabilizarla. El juez ingresó, martilló con firmeza y abrió la sesión. Su expresión era neutra, profesional, pero sus ojos denotaban atención. Hoy se evaluará la legalidad del proceso de expropiación sobre la finca El Retiro, propiedad del señor Manuel Herrera, ubicada en el distrito de San Lucas, leyó en voz alta. Ambas partes han presentado pruebas documentales y testimoniales. Daremos inicio con los alegatos de apertura. Eduardo Montalbán se puso de pie. Caminó con paso firme hacia el estrado. Su discurso fue impecable desde lo técnico. Habló de progreso, de interés público, de desarrollo regional. Mostró gráficos, estadísticas, fotos manipuladas de la finca aparentemente descuidada. «No se trata de despojar a un anciano», dijo. «Se trata de conectar a la región con el futuro. Y a veces, el futuro requiere sacrificios». Hubo un murmullo en la sala. Luego fue el turno de Clara. Se levantó con el corazón latiendo como tambor. Caminó despacio, respiró hondo y miró al juez a los ojos. «Excelencia», comenzó, «lo que está en juego hoy no es un terreno, es una historia, una comunidad, una verdad que ha sido enterrada bajo montañas de papeles falsos y promesas vacías». Mostró el plano original con las coordenadas alteradas, explicó la discrepancia con lenguaje claro y preciso. Luego presentó el informe patrimonial de la historiadora y el testimonio escrito por el sacerdote de 1955. Esta tierra no ha sido improductiva ni olvidada. Ha sido un refugio, un sustento, un símbolo. «Y tenemos pruebas», dijo sosteniendo en alto la copia de la escritura de 1917. «Esta finca ha pertenecido a la familia Herrera legalmente por más de un siglo. Cualquier intento de tomarla, sin reconocimiento de este legado, es injusto y arbitrario». Montalbán pidió la palabra de inmediato. Intentó desestimar las pruebas. Acusó a Clara de manipular emociones y buscó convencer al juez de que el proceso seguía el marco legal. Pero sus argumentos, por primera vez, no parecían tan sólidos. El juez pidió un receso. Durante esos 20 minutos, la sala se llenó de murmullos. Afuera los vecinos esperaban expectantes, mientras dentro, Clara repasaba cada documento una y otra vez. Don Manuel la observaba con ternura. «Pase lo que pase, ya hiciste más de lo que jamás soñé». Ella no respondió, solo le apretó la mano. Y en ese momento, sin palabras, se dijeron todo. El juez regresó y anunció que escucharían un último bloque de testigos en la próxima sesión. Montalbán sonrió de lado, confiado. Clara, en cambio, mantuvo la mirada fija, sabiendo que el juicio estaba por entrar en su etapa más delicada. Y mientras las puertas del tribunal se abrían para que salieran, Clara sintió que el aire pesaba distinto. Algo grande se avecinaba. El final estaba cerca. La sala del tribunal estaba al límite de su capacidad. La audiencia final había convocado no solo a los vecinos de San Lucas, sino también a periodistas regionales y representantes de organizaciones sociales. El caso, antes invisible para muchos, se había convertido en símbolo de algo mayor: la lucha entre el poder y la raíz.
Clara, sentada junto a don Manuel, sentía el peso de cada mirada sobre sus hombros. A su alrededor, las páginas del expediente parecían crujir como hojas secas. Montalbán, en cambio, lucía como un actor antes de salir a escena, impoluto, confiado, con esa media sonrisa que había aprendido a usar como escudo y lanza. El juez dio inicio a la sesión. «Señores, continuamos con la presentación de los testigos», anunció. «Cada parte tiene derecho a introducir uno más». Montalbán se puso de pie con un aire triunfal. «Llamo a declarar al ingeniero Humberto Sáenz, perito en desarrollo territorial». Un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y voz monocorde, expuso un análisis técnico. Según sus datos, la finca de don Manuel tenía potencial ocioso y su conversión industrial traería empleo y modernización. Mostró planos digitales, cifras, proyecciones. Este proyecto aumentaría el PIB regional en un 4% anual, concluyó. Clara pidió permiso para contraexaminar. Lo hizo con calma, apuntando a las discrepancias en los planos presentados. Expuso cómo las coordenadas no coincidían con los registros históricos. ¿Puede explicar por qué su plano omite el manantial registrado desde 1932? Preguntó, mostrando un mapa del archivo parroquial. El ingeniero vaciló. Debe ser una omisión técnica. ¿Una omisión que favorece exclusivamente a la empresa que lo contrató? El silencio del testigo fue más elocuente que cualquier respuesta. Algunos en la sala se removieron en sus asientos. Entonces llegó el momento decisivo. Clara se puso de pie. «Excelencia, quiero que escuche al señor Manuel Herrera, no solo como propietario, sino como testigo vivo de esta tierra». El juez asintió. Don Manuel se levantó con esfuerzo, apoyado en su bastón. Caminó lento, cada paso como una declaración. Frente al estrado, tomó aire. «No tengo títulos, no tengo palabras elegantes, pero tengo memoria», dijo. «Esta tierra no se sembró sola. Cada surco lo abrí con mi padre, cada semilla la cubrí con mis manos. Aquí nacieron mis hijos, aquí enterramos a mis muertos, y ahora vienen a decirme que todo eso es estorbo». Su voz no temblaba, no necesitaba fuerza, solo verdad. «Dicen que traen progreso, pero si ese progreso arranca raíces y deja cicatrices, ¿a quién le sirve?». Clara lo miraba con los ojos empañados pero firme. Montalbán pidió intervenir. Con teatralidad, pidió al juez que se limitara al lenguaje técnico. «Con todo respeto, señoría, este tribunal no está para escuchar anécdotas rurales, sino para aplicar la ley». Don Manuel se giró hacia él. «Usted habla de leyes como si fueran herramientas de demolición, pero una ley sin justicia es solo un arma». El juez golpeó la mesa para pedir orden. «Basta de interrupciones. La testificación continúa». Don Manuel alzó una fotografía amarillenta. «Aquí estoy yo con 5 años, cargando semillas. Mi padre escribió en su diario: esta tierra es nuestra promesa. ¿Usted va a quitarme eso con una gráfica?». Un murmullo se extendió en la sala. El juez ordenó silencio. Entonces, inesperadamente, Montalbán se levantó con un gesto de impaciencia. «Con el permiso del tribunal me retiro de esta farsa emocional. Este juicio debería ser una cuestión de lógica, no de nostalgia». Pero el juez lo detuvo con una mirada severa. «Señor Montalbán, se le recuerda que este tribunal aún no ha fallado. Si abandona su puesto, lo consideraré una falta de respeto al proceso». Montalbán, sorprendido, se volvió a sentar, con la mandíbula tensa. Clara sintió una corriente recorrerle el cuerpo. Por primera vez el terreno se nivelaba. Las pruebas estaban sobre la mesa, las verdades dichas, pero algo le decía que aún no estaba terminado. Entonces, justo cuando el juez se preparaba para deliberar, una figura inesperada apareció en la entrada del tribunal. Vestía sencillo, pero su rostro denotaba algo importante. Nadie lo conocía, pero llevaba en la mano una carpeta sellada con documentos oficiales. Y en ese instante, la historia dio un giro que nadie vio venir. La puerta del tribunal se cerró lentamente tras aquel hombre desconocido. El murmullo se esparció como una chispa entre los asistentes. Caminaba con paso seguro, pero sin arrogancia. Llevaba la camisa remangada, la barba desordenada y una expresión de determinación silenciosa. «¿Quién es ese?», susurró Clara. El juez, intrigado, preguntó: «¿Tiene usted algo que aportar a este juicio?». El hombre alzó la carpeta con ambas manos. «Mi nombre es Leonardo Gómez.
Fui secretario municipal de Catastro durante 12 años y tengo documentos que este tribunal necesita ver. Montalbán frunció el ceño. Intentó levantarse. Señoría, esto no forma parte del proceso legal. Este hombre no ha sido citado como testigo, pero el juez, tal vez intuyendo la magnitud de lo que estaba por revelarse, ordenó: «Permítale hablar». Leonardo se acercó al estrado. Su voz era firme, sin titubeos. «Hace 5 años, trabajé con la empresa que hoy intenta quedarse con la finca El Retiro. Me pidieron modificar digitalmente los registros de propiedad, cambiar las coordenadas, borrar entradas históricas. En su momento acepté, por miedo y por dinero». Montalbán golpeó la mesa. «Objeción, su señoría. Esto es un show armado. No hay pruebas». Leonardo lo miró directamente. «Usted estaba allí, Montalbán. Usted me entregó los documentos y firmó los recibos». De su carpeta sacó copias de correos electrónicos, registros notariales y un audio en el que se escuchaba claramente la voz de un directivo de la empresa dando instrucciones ilegales. El juez pidió silencio. Tomó los documentos, revisó las firmas, pidió a su secretario verificar las fechas. Clara, desde su lugar, contenía el aliento. Don Manuel le tomó la mano, temblando. «No puede ser». Montalbán se puso de pie. «Esto es un montaje, una trampa sentimental para ganar simpatía». Pero su voz ya no tenía el mismo peso. El aura de control que lo envolvía comenzaba a resquebrajarse. El juez guardó los documentos en un sobre. «Este tribunal ordena una investigación inmediata sobre las acusaciones presentadas. En cuanto a este juicio, las pruebas aportadas cambian sustancialmente la visión del caso». Hubo un silencio casi sagrado. «Se suspende la sesión por 10 minutos. Al regreso, daré el fallo», anunció. Durante ese receso, la sala se mantuvo en un murmullo permanente. Algunos ya aplaudían en voz baja, otros simplemente lloraban en silencio. Clara se acercó a Leonardo. «¿Por qué lo hiciste?» «No podía dormir», respondió. «Y cuando supe que el juicio sería público, decidí hacer lo correcto». De vuelta en la sala, el juez tomó asiento y se dirigió a todos. «Este tribunal reconoce que el proceso de expropiación fue impulsado con base en documentos alterados, en violación a los principios legales y éticos de este país». Hizo una pausa. «Por lo tanto, el tribunal falla a favor del señor Manuel Herrera. La finca El Retiro seguirá siendo de su propiedad, sin posibilidad de intervención por parte de terceros». El estruendo de aplausos fue inmediato. Clara abrazó a don Manuel con fuerza. Él solo murmuraba: «Gracias, gracias, señor». Pero no todo terminó ahí. El juez, con tono grave, anunció: «Además, se enviará el expediente completo al Ministerio Público. Las pruebas de manipulación catastral y corrupción administrativa deberán ser investigadas con todo el peso de la ley». Montalbán permaneció inmóvil. Su rostro, por primera vez, mostraba algo distinto: derrota. Salió de la sala sin mirar a nadie, su maletín colgando como un peso muerto. Don Manuel, en cambio, fue recibido por su pueblo como un héroe. Afuera el aire sabía distinto. No era solo victoria, era dignidad restaurada. Padre Joaquín se acercó y citó con lágrimas en los ojos: «La verdad os hará libres». Juan 8:32. Clara, aún con los ojos brillosos, solo dijo: «Abuelo, lo logramos». Y él, con voz apenas audible, respondió: «No, lo logró la verdad». El campo volvió a florecer en San Lucas. Días después del juicio, don Manuel regresó a su finca con paso lento, pero alma liviana. Volvió a caminar entre los limoneros, a tocar la tierra con las manos, a respirar el aire como si lo hiciera por primera vez. Los árboles parecían más altos, el sol más cálido, y hasta los pájaros cantaban distinto. La historia del juicio recorrió la región. Medios locales contaron cómo un humilde granjero, junto a su nieta, había desafiado a una corporación y ganado. Pero lo que no podían transmitir las cámaras era lo más importante: la fe silenciosa, la convicción inquebrantable y el poder de la verdad. Clara fue invitada a dar charlas en universidades, no por su técnica jurídica, sino por su integridad. Y aunque recibió nuevas ofertas para estudiar en el extranjero, decidió quedarse. San Lucas la necesitaba, su familia la necesitaba. A veces,
Luchar por un solo árbol salva todo el bosque, decía a los jóvenes que la escuchaban. Don Manuel, en la intimidad de su casa, escribió una última entrada en el diario de su padre. Con letra temblorosa anotó: «La tierra sigue siendo nuestra, pero ahora sé que la verdadera herencia es tener a quien defienda lo que vale». Si esta historia te tocó el corazón, si crees que la verdad, la memoria y la dignidad aún tienen un lugar en este mundo, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal para más historias que inspiran y nos recuerdan que el valor no siempre grita. A veces, simplemente resiste. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.